Andrea Chávez, analista política, amiga de esta familia Sin Censura. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Muy agradecida con tu audiencia, con tu espacio y con tu equipo. Tengo muchos problemas para escucharte. No sé si sea yo, compañeros, o sea el audio precisamente de Andrea Chávez. Ayúdenme, por favor, a confirmar porque está malísimo. No la alcanzo, no entiendo lo que me está diciendo Andrea Chávez. Confírmenme, por favor. Déjenme saludar a Mario Campa, a nuestro querido Mario Campa. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Ahí te escucho, mi querido Mario. Muy bien. ¿Cómo te va? Excelente tarde calurosa aquí en Sonora. Seguimos esperando las lluvias, Vicente. Así es. Bueno, pues vamos a dejar la víbora chillando y vamos a dejar la cosa caliente con temas políticos, temas importantes. Mario Campa, economista, docente y asesor en políticas públicas, a quien usted puede ver y escuchar, conducir su propio espacio en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta, de 3 a 4 de la tarde, todos los domingos. ¿Es de 3 a 4 o de 4 a 5, Mario? 4 a 5, 4 a 5. No, de 4 a 5, bueno, agarran desde Eddie Small de 3 a 4 y luego se siguen con Mario Campa de 4 a 5. Y déjenme saludar también a Carla Mote, a la historiadora Carla Mote, amiga de esta familia Sin Censura. Carla, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente. Hola, queridos compañeros, compañera Andrea. Y bueno, pues buenas noches, buenas tardes. Vamos a ver si ya tenemos a Andrea Chávez o vamos con ella más adelante. Andrea, ¿cómo estás? A ver, ¿ya me escucho mejor, sí o no? No, yo creo que están las lluvias de la Ciudad de México. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Andrea Chávez. Mientras tanto, vámonos, recio, Carla, Mario, mientras se conecta Andrea Chávez. ¿Por qué no hablamos del caso, este caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas? Porque es el caso más reciente. El Congreso de Tamaulipas da a García Cabeza de Vaca fuero definitivo. El Congreso de Tamaulipas, controlado por el PAN, otorgó fuero definitivo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Se aprobó con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención. O sea que hay que revisar si los de Morena también votaron a favor de blindar al gobernador para evitar este proceso de desafuero en su contra en la siguiente legislatura, cuando llegue Morena a la mayoría. Carla Mote, ¿cómo ves estas trácalas desde la política mexicana? Pues en todo el caso Cabeza de Vaca se ha observado cómo se ha recurrido a diversas instancias y procesos, tanto jurídicos como políticos, pues en este, digamos, jaloneo político. También recordemos que si bien la legislatura que está por salir puede, digamos, recurrir a esta medida que comentas, también existen otros mecanismos. Incluso se llegó a hablar de uno que es el más, digamos, contundente, que es el juicio político, una facultad que tiene el Senado de la República a través de la desaparición de poderes en el Estado. Esta, digamos, medida es fuerte, tiene muchísimo tiempo que en México no se observa, justamente porque, pues, implica desde el centro tomar los poderes soberanos de un estado en el país y pues incidir desde el Congreso pues de la República. En este caso, pues como es una facultad del Senado. Yo estaría pensando en qué recursos son los que quedan, qué camino puede jurídico ahora tomar el caso. Ciertamente, pues Cabeza de Vaca creo que su movimiento en torno a todas las acusaciones de corrupción que hay en su contra, pues ha sido deplorable, incluso apelado pues a que ha sido más bien un perseguido político, ha tratado de sacar esa carta y sin duda el panorama pues va a cambiar mucho con el cambio de legislatura, pero pues recordemos también que México se encuentra en un proceso en el que hay una búsqueda por el fin de la impunidad. En este caso, pues también la consulta ciudadana que está ya en puerta es otro mecanismo, otra herramienta que brinda posibilidades a la ciudadanía, pues para que estos casos no queden en la impunidad. Puede llegar a ser con fines vinculantes en este caso para los expresidentes, pero creo que ya es momento pues de hablar y de que en México se tome muy en serio la búsqueda de justicia
hacia estas acciones, como pues todas las acusaciones que tiene encima este gobernador. Decimos allá en Sonora. Ah, caray. Vamos a ver si Bien. ¿Me escuchan, compañeros? Sí. Ah, bueno, por ahí entró un sonido muy extraño. Ay, Diosito, estos complós. Pero bueno, Mario, decimos allá en Sonora, qué poca vergüenza de los panistas y de los que hayan apoyado a los panistas para blindar a Cabeza de Vaca, ¿no? Sí, bueno, es algo que yo creo que se esperaba que se fuera por esos cauces, ¿no? Lo que quizá no esperábamos es que fuera de forma tan cuantiosa, ¿no? Quizá un Congreso más dividido, una votación un poco más dividida de lo que hubiéramos esperado. Y pues ahora todo está en manos, ya sea pues de este recurso que comentaba Carla o de la siguiente legislatura. Yo creo que es una oportunidad no solamente para el Congreso de Tamaulipas, sino para el resto de los congresos que gana Morena, algunos de los cuales donde no coincide con el gobernador, pues de ser un contrapoder, ¿no? Porque en algunos casos hemos tenido casos en la historia reciente de México de gobernadores pues bastante empoderados y también corruptos, que quizá con un legislativo un poquito más activo y que fungiera como contrapoder, pues probablemente algunos de esos escándalos hubieran sido evitados. Entonces se abre una nueva ventana de oportunidad para que Morena a través de las legislaturas pues que siga con una agenda también progresista, como lo hemos visto aquí últimamente en Sinaloa, en Baja California, con la aprobación del matrimonio igualitario, pero también con una agenda política donde sirva también de contraste a muchos gobernadores que pues algunos viven sus últimos días y no pasan por precisamente altas aprobaciones, ¿no? Al contrario, algunos de ellos pues con aprobaciones muy bajas, escándalos de corrupción, y espero yo que las legislaturas encabezadas por Morena, que van a ser varias, pues sí sienten una especie de nuevo precedente en la historia democrática reciente de México y que tengamos legislaturas estatales mucho más activas, ¿no? La historia en muchas entidades es que tradicionalmente los congresos han estado totalmente supeditados al Ejecutivo e incluso en algunas entidades se han hecho reformas para que prácticamente se diluyan algunas de las fronteras entre el legislativo y el ejecutivo en los estados, ¿no? Entonces es una buena oportunidad y espero que no la dejen pasar, ¿no? Así es. A ver, Carla, Mario, ¿estamos listos ya para el quién es quién en las mentiras de la semana? El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a dejar, como digo, la víbora chillando, y no es para menos, porque puso de cabeza a esos que tanto odian el ejercicio matutino desde Palacio Nacional. Pero creo que el presidente tiene la razón, por más que me digan a mí que no soy imparcial, que tengo cierta simpatía por la Cuarta Transformación. Caray, ¿cómo negarle esta posibilidad al presidente con tantas noticias falsas que exhibimos desde los medios independientes, desde las plumas independientes, como también las de ustedes, una y otra vez, Carla? Pues es que hemos estado en un mar de infodemia. Yo creo que se ha dicho mucho, ¿no? Del ejercicio de comunicación circular y de la posibilidad de hacer réplicas que ha otorgado la conferencia mañanera. A muchos disgusta, yo creo que justamente a los grupos que pues se evidencian ahí, ¿no? En las conferencias, y que pues yo siempre lo he defendido desde estos ejercicios comunicativos. Se hace no únicamente la información que se otorga a la ciudadanía, sino que también brindan la posibilidad de que colectivos, organizaciones, los propios periodistas lleven pues algunos puntos a la agenda del Ejecutivo Federal, lo cual pues es decir bastante. A la réplica le quieren llamar censura, y yo creo que seguir insistiendo pues en la línea editorial que tienen los medios
y que históricamente pues han tenido esta participación en la política que es normal y que es absolutamente, digamos, necesaria incluso en las democracias modernas, pues no son negativas. Pasa que en México los diarios, los medios de información difícilmente pues dan a conocer abiertamente su línea editorial, o a veces es difícil verla porque pues se escudan en la máscara de la supuesta neutralidad periodística, cuando en realidad pues tienen agendas detrás. Entonces, algo que hemos visto en esta administración pues es cómo justamente estos medios pues llevan esta, digamos, bandera del golpeteo político. Se hace muy evidente, pero pues yo personalmente me congratulo de que exista este ejercicio de circularidad y de también una especie de rendición de cuentas con las conferencias matutinas. Mario Campa, está bien que lo hagan independientemente lo del verificado, y está muy mal que lo haga el presidente, porque es lo que va a ser un verificado de noticias falsas. Yo creo que es un ejercicio interesante, necesario, aunque Loret de Mola siga diciendo que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión. Que Hoy Latinos publique un informe del Reuters allá de la Universidad de Oxford que dice que López Obrador ataca a la prensa como Jair Bolsonaro en Brasil y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. No, bueno, yo creo que como mencionaban, es un ejercicio que ha servido, por ejemplo, mucho para conocer o que el consumidor tenga la oportunidad de distinguir precios en materia, por ejemplo, de gasolinas, ¿no? Del expendio de las gasolinas. Y así como existe también esa oportunidad, gracias al ejercicio que se hace pues continuamente en las mañaneras, pues ahora finalmente nosotros también como consumidores de noticias, porque finalmente eso somos en parte también, pues ahora vamos a tener la oportunidad de distinguir cuáles están informando pues con cierta credibilidad y cuáles no. No, por supuesto que el presidente tiene la oportunidad de rebatir algunas de estas noticias. Ya lo han hecho otros presidentes, incluso que han sido bien valorados en general por la prensa. Por ejemplo, recordamos a Obama al tú por tú y con ciertas o duras críticas con Fox News. No es algo que esté pasando ahora y que realmente nunca había pasado antes, ¿no? Incluso en las democracias desarrolladas, en misma España, recordamos a Pedro Sánchez también criticando al país, que le decía que no podía formar gobierno con Podemos. Entonces, ejemplos hay en democracias que van también en países desarrollados que siguen, por supuesto, puliéndose, y México no debería ser la excepción. Recordemos que venimos de tiempos en que sí había censura, en que no había discusión con la prensa, sino que se le daba dinero a cambio de comprar su lealtad, y por supuesto, de eso a que tengamos un intercambio de ideas, yo creo que eso abona que tengamos una democracia más rica donde haya diálogo público, ¿no? Por supuesto, el elector tiene la facultad o la última palabra para él decidir o ella decidir con con cuál de las dos posturas se queda, o si él construye, y eso creo que es lo principal, una postura independiente o una idea que pues contraste puntos de vista. Y en ese sentido me parece pues un ejercicio enriquecedor. Así es. Andrea Chávez, sé que batallaste mucho para entrar al sistema. Híjole. Y para ponerte de buen humor. Ahí te va. Para que le llegando y entrándole. Gabriel Cuadri confirma que quiere recuperar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco para el 2024. Perdón por la risita, que es la que calienta, querida Andrea. ¿Cómo ves a estos de la oposición? Hijos de la... A ver, es el mismo personaje que dijo que si regalamos Oaxaca, Guerrero y Chiapas, seríamos un país primermundista. Imagínense estos tres bellísimos estados que tanto aportan a México con su cultura, con su gente. No te burles de Cuadri, Andrea, porque si hubiera ganado la elección, no. En el primer mundo. De verdad es que me da pena Cuadri. Claro, no dice ahorita en el 21 porque pues no tienen la mayoría simple la oposición, esa por la que se constituyó la alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, con la cual se quitan las máscaras. Ya sabíamos que andaban de noviecitos, pero ya por fin
se hace público este amaciato, este noviazgo entre estos tres partidos, y pues no dice en el 21, porque si ellos hubieran obtenido la mayoría simple, el 50% más uno, hubieran podido tener acceso y control del presupuesto público federal. Y bueno, no fue así. Entonces, nuevamente lanzan la esperanza y la motivación y el objetivo de que en el 24 quizá podrán obtener una mayoría simple como oposición o podrán incluso ganar la presidencia de la República. Me siguen pareciendo sueños guajiros, con todo respeto. La verdad es que a mí Gabriel Cuadri siempre me ha parecido un personaje que puede hacer las veces de broso. Payaso, payaso, payaso. Bueno, Gabriel Cuadri cada vez al nivel de Vicente Fox, por ejemplo, querida Carla Mote, hace rato presentaba uno de los últimos mensajes de Vicente Fox, que por cierto, qué mal escribe. Este personaje fue presidente de México 6 años, este presidente fue la esperanza para millones de mexicanos, pues sí, estábamos muy jodidos, muy equivocados. Ya chole, ya aburres con tu cantaleta, López. La consulta es una verdadera jalada. 500 millones de pesos a la basura. Además, en ningún lado habla de expresidentes o neoliberales. Esa es una más de tus jaladas. Tú eres el que va a ir a juicio por tus más de 400,000 muertos. Caray. Dame tu opinión, Carla. Bueno, yo creo que Vicente Fox nunca se caracterizó por su inteligencia, ni en su campaña, ni evidentemente en su periodo presidencial, pero ya, digamos, en los sexenios posteriores y también con su proceso de envejecimiento, pues se ha notado un personaje como más que ausente, como desconectado, digamos, ¿no? De la realidad de la vida política, pero que pues, digamos, sigue opinando, no tiene ni voz ni voto en su propio partido, pues más bien como tal, como siempre lo ha sido, dedicado a sus propios business, y a los grandes business empresariales. Recordemos que él salió de Coca-Cola, ni más ni menos, pues su tirada ahora está en el negocio de la marihuana, y yo creo que pues está muy bien. Resultó que tenía pues esta motivación evidentemente incitada por pues el objetivo económico, pero bueno, que se dedica a sus negocios y no me sorprenden este tipo de, digamos, declaraciones, ni tampoco la forma tan pésima que tiene de redactar y de expresar sus ideas, y pues es como, hablando después de Cuadri, de estos personajes que se, digamos, enarbolan como opciones de cambio, o pues que intentan llegar a un sector poblacional pues a través de chistes, de cómo decirlo, sí, de figuras un poco ridículas. Recordemos la campaña de Cuadri cuando fue candidato presidencial, pues salía de su combi, ¿no? Intentando ser como chavorruco innovador, yo no sé de dónde sacaron ese marketing político, pero pues parece que se quedó anclado en ese personaje que construyeron durante su campaña. Y pues de él yo no recuerdo ninguna propuesta que haya tenido como eco o alguna, digamos, buena propuesta. Ha basado su carrera política en ser esta oposición supuestamente progre, como muy superficial y pues bastante alejada de la realidad mexicana. Esta terrible declaración o tuit que en algún momento lanzó de que para ser primer mundo tenía que casi el país partirse a la mitad, y pues eso alimenta, digamos, los egos maltrechos de una parte de nuestro país que sí piensa de esa forma, y que yo creo que por eso en el norte, al menos en Nuevo León, pues votaron por el candidato que votaron. Ya te iba a decir, no les des ideas, sí funciona lo de hacer payasadas, y si no, que le pregunten al Fosfo. Pero bueno, hablando de, ya que voy con Mario, de jaladas, Mario, perdón, tomando como referencia a Vicente Fox, Felipe Calderón, que se pone a opinar de lo que es un cínico, un sinvergüenza, del narco. Vaya arrastrada que le puso nuestra productora Meme Yamela Felipe Calderón. Dice, muy preocupante lo que denuncia Silvano Aureoles con Ciro Gómez Leiva. En Michoacán el crimen organizado decidió la elección en favor del partido Morena. Meme Yamel le puso, muy preocupante lo que denuncia Estados Unidos. Su secretario de Seguridad Pública fue parte del narco. ¿Tendrá un community manager?
¿En serio tuiteará borracho o de plano es un coche con una trompa muy larga, muy grande, mi querido Mario Campa? Hablando del narco, Felipe Calderón. O todas las anteriores también podría ser una opción, ¿no? No, bueno, Vicente, sabemos que para que una opinión política pues tenga cierto impacto, cierta relevancia, pues algo que hay que tener es solvencia moral, ¿no? Y Felipe Calderón carece totalmente de ella por la guerra al narco, por supuesto por la situación que atraviesa en estos momentos García Luna, por la cuestión turbia también del propio Michoacán, antes incluso del gobierno actual. Y bueno, si el mismo Silvano tenía conocimiento también de los municipios donde impera el orden del narcotráfico, pues también las redes le cuestionaron por qué no hizo o no ha hecho nada durante los últimos años y ya está en los últimos meses, ¿no? Por supuesto que estas opiniones no tienen credibilidad. Venimos de 70 años, o bueno, los últimos 2, 3 décadas de gobiernos PRI-PAN, donde el crimen organizado estuvo coludido con autoridades municipales y estatales, y ahora resulta que Morena es culpable de una elección de una especie de narcoestado en Michoacán. Pues por supuesto que esto resulta totalmente risible y carente de toda credibilidad, ¿no? Así es, y bueno, en otros temas, porque hay de todo y para todos esta tarde, esta noche, aquí en esta mesa de diálogo en Sin Censura, se ha hablado mucho durante el día de la posible salida de Florencia Serranía del sistema Metro como directora. ¿Necesario? ¿Presionado? Dice Claudia Sheinbaum que informará a su tiempo. La realidad es que por más reportes periodísticos que hablen de la salida de Florencia Serranía como directora del Metro, todavía no se puede confirmar. Y más aún, ¿dónde está Florencia Serranía? No estuvo ni siquiera presente en en el informe preliminar de las investigaciones independientes sobre el desplome del Metro, querida Andrea Chávez. Sí, hablando un poquito sobre lo del metro, de esta línea 12, un terrible suceso que hay que decir, la derecha y los partidos de oposición utilizaron de manera muy siniestra, de manera muy mezquina, para atacar al gobierno federal, para atacar al partido en el gobierno, sin dejar lugar al dolor de los y las familiares de las víctimas. Me parece tremendo. Hay que decir varias cosas. A ver, quien es la responsable precisamente del metro en la Ciudad de México es justamente la maestra Serranía. Y de pronto salieron una serie de trascendidos diciendo que ya pues había presentado su renuncia o se había separado del cargo, o la habían despedido, o vayan ustedes a saber qué pasó. Pues en donde nos quedamos en la noticia en este momento es que no hay información oficial. Pues en este momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que en su momento informará de los cambios que habrá derivado de, por supuesto, las investigaciones que ya se han hecho públicas, los orígenes de, por supuesto, esta tragedia, que hay que aplaudir de verdad la labor del gobierno de la Ciudad de México en cuestión de transparencia, en cuestión de información. Ha sido, desde mi particular punto de vista, desde mi opinión, bastante destacable, bastante buena, cotidiana y también sin apresurarse, porque hubo algunos que pensaban que la maestra Serranía sería la primera en caer esa misma noche, quizás al día siguiente, porque pareciera que quieren que heredemos esta tradición de presentar chivos expiatorios, de que se caigan cabezas y entonces así la gente se queda tranquila. Me parece que es de celebrar, cambiar de enfoque, no presentar cabezas ni chivos expiatorios, sino tener una investigación a profundidad y por supuesto, castigar a los responsables. Ojalá a mí me hubieras preguntado lo de Felipe Calderón, Vicente, me quedé con las ganas, me dejaste con las ganas. Échale, Más a Mario. Échale. Oye. No te le limita a nadie. Hazme otra vez la pregunta, la necesito.
Miren, cómo ves a sobre el tema de Felipe Calderón, dime. ¿Cómo ves a este cínico de Felipe Calderón hablando del narco? A ver, ustedes saben que yo soy juarense y el protagonista de muchos de mis dolores es, por supuesto, Felipe Calderón y su guerra contra el narco. Y nosotros y nosotras hacemos política porque nos duelen las cosas y esos dolores están muy enraizados en nuestra historia. Hay que decir que sus declaraciones no son menores. ¿Por qué? Porque se trata del estado en el que Felipe Calderón declaró formalmente inaugurada la guerra contra el narco, ustedes recordarán, en diciembre de 2006, cuando él llega con tan poca legitimidad al gobierno federal tras el robo de la presidencia, pues deciden hacer una cosa así estruendosa, que llamara mucho la atención a los medios de comunicación, por supuesto siempre teniendo de aliado al enemigo entre infinitas comillas, porque ya vimos que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, pues siempre cobró sobornos millonarios de parte del narcotráfico. Y hay que decir también que se trata del estado en donde Felipe Calderón nunca ganó nada, porque se presentó a las elecciones a gobernador, las perdió, quedó en tercer lugar, ni siquiera segunda fuerza le dio al PAN, y luego fue diputado federal plurinominal, en fin. Es el estado en donde siempre ha perdido. Y ténganme en cuenta una cosa. Él se refiere, Vicente, y también Panel, él se refiere a las declaraciones que hace Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán, sobre la tuta. Tú tuviste hace unos minutos a un maravilloso periodista, a Jesús Lemus, quien fue encarcelado por Felipe Calderón por denunciar los vínculos de Cocoa Calderón, su hermana, con la tuta. Imagínense nada más, esos pues le faltó avisar a la gente que lo escuchaba en el programa de Ciro Gómez Leiva, que también la tuta estaba involucrada con Cocoa Calderón, y también le faltó decir que en esa elección donde Cocoa Calderón quería recibir dinero de la tuta y muy probablemente lo hizo, él recibía dinero de parte de otro cártel de la droga, cuyo nombre es Los Viagra. Es decir, fue una lucha de cárteles, ellos sí fueron los candidatos del narcotráfico, y de pronto Felipe Calderón ya sale a defender a Silvano Aureoles. Y una cosa para quedarnos pensando sobre ese tema, Vicente, él dice: cuidado, Alfredo Ramírez Bedoya, el candidato ya electo como gobernador de Morena en el estado de Michoacán, porque el narcotráfico te cobra todo. ¿Qué sabrá Silvanito Aureoles? ¿Cuánto le habrá cobrado a él el narcotráfico? Hay mucho que decir sobre esa intervención, Vicente, pero lo que sí sabemos es que Silvano Aureoles siempre ha estado muy cerquita del narco en Michoacán. Y qué vergüenza. Se proyectan. Carla Mote, leía lo que escribías en redes sociales, en Twitter hace rato, y me pareció muy interesante. Lo quiero rescatar, si me permites, para abundar. La oposición, que solapó la impunidad por décadas, dice que la aplicación de la ley no debe consultarse, sino aplicarse. Encuentren la paradoja. That's what I'm talking about, dicen en Estados Unidos. De lo que yo hablo. ¿Con qué? Pues con qué calidad moral, con qué... A ver, mi querida Carla. Es que a mí me da la impresión de que trataron en la campaña electoral de pues probar pues esta tendencia, campaña mercadológica de odio muy emocional, apelando a cosas que son francamente mentiras, ¿no? Pues en su momento escuchamos constantemente hablar de que pues estábamos en una dictadura, de que este era un régimen autócrata, y a muchos sectores sociales sí calaron esas ideas de mucho odio. Un sector que ya trae muchos prejuicios y que conocen quizá poco de la administración pública, de las facultades de cada organismo, de los alcances de la institucionalidad. Y ahora me da la impresión de que están nuevamente emprendiendo una campaña de desprestigio hacia la consulta popular próxima a realizarse, porque hay una facultad que le otorga la ley, que es una facultad vinculatoria a la participación ciudadana, pero esta tiene que ser muy numerosa, se tiene que participar masivamente para que esta consulta tenga efectos jurídicos.
a mí me parece que es muy obvio que la campaña de desprestigio que le están diciendo a la gente, pues no va a servir de nada, la justicia no debe ser consultada, sino que debería de llevarse a cabo, digamos, de oficio, de ley, pues, y por lo tanto, pues no vale la pena que salgas a ejercer este derecho, que salgas a votar, y pues a mí, ciertamente, toda esta campaña de desprestigio que están haciendo, me parece que a todas luces, pues lo que tiene por objetivo es que no se cumpla ese número, que la gente diga no sirve para nada, no salga a votar y que quizá pues no vaya a haber esta facultad vinculante. Ahora bien, digo que es justamente como la paradoja, porque son los grupos políticos los mismos que sostuvieron la impunidad por décadas y pues que ahora en esta defensa de que la ley se tiene que aplicar, pues están atacando un ejercicio democrático y que además es una herramienta ciudadana que yo creo que debe ser celebrada porque hemos estado por décadas luchando por pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, que haya injerencia ciudadana en la toma de decisiones. La consulta es eso, es una oportunidad histórica que tenemos para poder pues en este caso, llevar a juicio a los expresidentes para poder sentar incluso un precedente en el que la ciudadanía sea la voz cantante en los procesos de toma de decisiones. Y a mí me parece que pues hay que difundir muchísimo la importancia de una herramienta como esta y pues invitar a toda la gente a no caer en estas trampas de quienes sostuvieron la injusticia y la impunidad. Así es, Mario, como sonorense, te voy a soltar esto sobre la mesa, si me permites. Varios deportistas, varias deportistas acusan a Ana Gabriela Guevara y a la CONADE de no respetarle su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, Paola Espinosa, ex medallista olímpica, dice que es la peor administración que les ha tocado en la CONADE, pues a poco más de un mes les dicen quiénes irán a los Juegos Olímpicos y eso no había pasado antes. Y ya es mucho decir que es la peor administración cuando estuvo aquel amigo de Peña Nieto, el que fue el enviado por la paz a Michoacán y que regresó a ser director de la CONADE. En fin, sigue la racha de, pues de malas noticias en torno a la gestión de Ana Gabriela Guevara, la sonorense, ex velocista olímpica Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, ¿no? Mario. No creo honestamente, perdón, que sea la peor gestión, ¿no? Durante muchos años se abandonó el deporte en México, hubo malos resultados en las competencias internacionales, venimos de un resultado más o menos aceptable de los Panamericanos. Sí hay algunas irregularidades en la CONADE que se tienen que solventar y han salido pues noticias que no podemos, por supuesto, soslayar. Y este contexto en particular, principalmente en los clavados, sabemos que los clavados vienen también de controversias entre personales, incluso entre los miembros que integran el equipo de clavados nacional, que cada vez ha tomado también más protagonismo este deporte y es muy competido. Y además hay que sumarle que tenemos unas Olimpiadas muy atípicas, no únicamente porque se suspendieron un año, ¿no? Lo cual pues creó condiciones, cambió por supuesto las fases de clasificación, creó un desorden básicamente y que incluso ya con una pandemia cada vez pues menos intensa a nivel mundial, pues aún así queda la incertidumbre ya de una vez estando en el evento, pues cómo se va a desenvolver, ¿no? Entonces, no es una gestión particularmente sencilla, pero sí, creo que Ana Guevara acumula algunas acusaciones, no necesariamente ella directamente, algunas hay que también decirlo, corresponden al equipo de trabajo que la rodea ahí en la CONADE, pero pues definitivamente hay asuntos administrativos que requieren examinarse bajo cierta lupa, ¿no? Bueno, para cerrar, ahorita voy a dejar la víbora chillando, pero va. A ver, Andrea, tú llegas próximamente a la Cámara de Diputados como plurinominal, ¿no?
Andrea. Todavía no es oficial. Recuerden ustedes que se oficializan los resultados hasta el 23 más o menos de agosto. Y por lo menos en este momento pareciera que las fórmulas nos estarían dejando entrar en la primer circunscripción como diputada federal por el principio de representación proporcional. No se oficializaría sino hasta mediados de agosto. Bueno, déjame preguntar para cerrar. Claro. Porque además, ya lo dijo incluso el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que aprobar las reformas del presidente será complicado ante la posibilidad de no llegar a acuerdos en el Congreso. Reconoció que será cauteloso, pues avecina que los partidos mostrarán resistencia a llegar a los consensos. Y entre esas reformas está la eléctrica, la electoral, que incluye el tema de los plurinominales. ¿Y cuál otra reforma viene? A ver fiscal, si telecomunicaciones. Reforma fiscal. Bueno, a ver. Telecomunicaciones. El tema de la reforma electoral, porque incluye al INE y a los plurinominales. Dame tu opinión, claro. Andrea, porque si tú llegas como plurinominal, en un descuido y terminas siendo la última generación de plurinominales, porque todavía esperando a ver qué dice el documento que envíe el presidente, pues estaría tomando en cuenta la posibilidad de desaparecer los plurinominales o darles un machetazo al número de plurinominales. Dame tu opinión acerca de este tema. Con gusto. A ver, primero reconocer que hay un dolor y una exigencia legítima de parte de ese sector de la población que dice estar molesta con los espacios plurinominales, porque siempre han estado al arbitrio de las dirigencias de los partidos, y ustedes saben que el PAN, por ejemplo, allí presentó en su número 1 a Margarita Zavala por si perdía el de mayoría relativa en la Ciudad de México, cuya suplente es Mariana Gómez del Campo. Tenemos ahí en el PRI, por ejemplo, a Moreira, a Lito Moreno. Es decir, sí es cierto que los espacios plurinominales han servido para presentar, y se va a escuchar redundante, pero es cierto, a todos los impresentables, que no pasen a través del voto. No son todos los casos, es cierto. Hay casos de muy buena, digamos, estampa que son plurinominales. Por ejemplo, Héctor Vasconcelos, por decir uno de tantos en el Senado de la República. Reconocerle a la gente que sí es legítimo el dolor que hay con las plurinominales. Es cierto. Ahora sí, maticemos. Por ejemplo, todavía no conocemos en qué términos viene la reforma de Andrés Manuel López Obrador, y a veces pareciera que estamos teniendo un falso debate porque bien a bien no se conoce todavía. Y recuerden ustedes que esta sería una modificación constitucional y por lo tanto necesitaríamos pues del consenso con otras fuerzas políticas más allá de Morena y sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde. Por ejemplo, en el Senado de la República yo estoy a favor de que se eliminen de pronto las plurinominales. ¿Por qué? Por dos cosas, porque no es la representatividad de la gente, de la población del Estado mexicano, sino de las entidades federativas. Entonces, no necesitamos un representante de representación proporcional, y además ya existe la figura de primera minoría, que es como el mejor perdedor, entra después de la fórmula electa en los estados. Es decir, en el Senado yo estoy a favor de que se eliminen de tajo. Y en Cámara de Diputados yo sí estoy a favor de que se cambie la manera de elegir a los representantes populares por la vía de representación proporcional, que no quede al arbitrio digamos, de las dirigencias de los partidos, que no sea una cosa, pues, que atente muchas veces contra los valores del pueblo de México, sino que pudiera haber fórmulas que fuera como el repechaje. Aquí hay un sistema mixto, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde pues los mejores perdedores entran, es gente que sí contiende, es gente que sí camina la tierra, es gente que sí busca el voto, es gente que se presenta el día
de las elecciones en la boleta para que se vote, y allí también se podría hacer una formulación. Hay otro tipo de formulaciones que tienen mucha presencia en Europa, es decir, que la gente vote el orden de las listas, vote el orden, quién es el que le gusta más de la lista del tal determinada circunscripción, y entonces, pues, por ejemplo, personajes como Margarita Zavala quedarían hasta el final y muy seguramente no entrarían. Hay que decir otra cosa. Yo coincido con varias cosas que dice el compañero Gerardo Fernández Noroña y que lo ha hecho aquí en tu espacio en Sin Censura. Es cierto que el tema de las plurinominales es un tema complicado porque ya traemos en nuestra mente de que están mal, porque pues así las han utilizado los partidos, pero también es cierto que aseguran cierta representatividad con la gente que no se siente representada con el partido mayoritario en el poder. Pero se pueden hacer muchas cosas. El repechaje, por ejemplo, que la gente sí camine, o también disminuirlas al máximo, 200 quizás sean demasiadas, pero también recuerden que impresentables también se presentan por mayoría relativa. Ahí tenemos a Gabriel Cuadri, que ganó un distrito uninominal, tenemos a Margarita Zavala, ganó de manera uninominal, tenemos a personajes ya electos como gobernadores, Maru Campos, es decir, no todo lo malo está en las pluris. Yo estoy a favor de eliminarlas en el Senado, de disminuirlas en Cámara de Diputados y de presentar otra manera de establecer las listas, más allá de que pues sean las y los favores de la dirigencia. Y eso se los digo como pluri, así que algo de valor tendrá reconocerle a la gente que yo entiendo el dolor que hay con las plurinominales, y yo como pluri estaré votando a favor de la reforma que envíe nuestro presidente de la República con esos matices. Claro que sí, y qué bueno que lo pone sobre la mesa nuevamente Andrea Chávez. Mario, te lo pregunto a ti porque vamos al caso Sonora nuevamente, que no necesita ser alguien plurinominal para ser impresentable o un impresentable ser plurinominal. Ahí está el caso de Lili Téllez, tan criticada. Lili Téllez gana por Morena, de la mano de Alfonso Durazo, al que traiciona, y del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que traiciona. Y bueno, pues ahí tenemos a Lili Téllez, ahí tenemos a otros personajes que no son nada ovacionados, como Sergio Mayer, ahí tenemos, bueno, eso sí, a personajes de partidos enquistados, como el caso de Osorio Chong, que sí es plurinominal, el caso de Alito Moreno, que sí va a ser plurinominal, el caso de Rubén Moreira, que va a ser el coordinador de los diputados del PRI, que también es plurinominal. En fin, dame tu opinión, Mario Campa. Sí, digo, el número de los plurinominales es uno de los temas, pero hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo, aquí en la primera circunscripción, pues prácticamente no entró nadie de Sonora, ¿no? Jalisco absorbe mucho de las personas que entran en esta circunscripción. Entonces, ¿qué tan representativo es de toda esta zona del Pacífico? Pues no me queda tan claro, ¿no? Por supuesto, como dice Andrea, yo creo que tendríamos que además revisar ciertas fórmulas, reconocer que los plurinominales son parte de una lucha histórica donde se buscaba que las minorías tuvieran presencia. No queremos tampoco un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, donde únicamente hay demócratas y republicanos. Quisiéramos que también otras agendas, particularmente cuando la izquierda ha tenido presencia minoritaria histórica, que sigan ahí nutriendo las filas políticas. Entonces hay que tener cuidado, pero yo sí creo que nos fuimos a un extremo de asignarlas además muy arbitrariamente y darle mucho poder a las élites o cúpulas partidistas. Entonces podríamos hacer una revisión responsable y que se abra de nuevo volvemos a la necesidad de abrir el debate público, que por supuesto los motivos de ambos lados, o si hay terceros y cuartos, que se pongan sobre la mesa y bajo eso pues legislar, ¿no? Ahora, en el caso también del Senado, habría que también darle una pensada si no nos gustaría, por ejemplo, romper el sistema de fórmulas a través del cual entró la misma Lili Téllez, o si nos gustaría quizá escalonar también en distintos años cada una de las entidades, ¿no? Cuidando, por supuesto, que sigan teniendo presencia
las minorías y que el ganador no se lleve todo el premio, porque eso nos podría llevar a una pues sobrerepresentación de las primeras fuerzas políticas nacionales. Entonces, cuidando esos aspectos siempre y cuando se estén considerando, pues yo creo que sí, todo lo demás está a discusión. Ojalá pues esto nos lleve a un mejor sistema político, y hay que considerar que hay mucho trabajo por hacer, porque finalmente no tenemos las tasas de participación que tienen otros países. Tenemos algunas deficiencias que por supuesto podemos pulir, y no únicamente con la cuestión de cómo se asignan los plurinominales, habrá otros muchos debates donde, por cierto, entran otros mecanismos también de participación ciudadana, como las consultas, los plebiscitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que siempre y cuando leemos al elector, al ciudadano, más posibilidad de votar y discutir los asuntos públicos, todo eso que vaya en esa vía, por supuesto que será bien recibido, ¿no? ¿Qué piensas tú, Carla Mote? Es un tema que a mí me parece fascinante y sobre todo porque muestra la forma, digamos, en la que históricamente también ha cambiado las fórmulas que hemos encontrado para pues tener un Congreso con una mayor representatividad, donde haya diversas fuerzas. Recordemos que esta reforma del 77 es la que da la oportunidad a los partidos pequeños de ir ganando escaños en las cámaras, y que, bueno, a la luz del tiempo vale la pena justo preguntarnos si esta fórmula sigue teniendo o no vigencia, y este tema, esta profunda reforma política que está planteando el presidente de la República, pues me parece que abre un debate que es interesantísimo en términos de la arquitectura jurídica que hay en nuestro país. Yo personalmente creo que si bien hay mucho desprestigio y que se ha fundado en algunas verdades, como bien dice Andrea, acerca de las candidaturas, bueno, más bien de las listas plurinominales, sí tenemos tanto a estos impresentables como a los imprescindibles, quienes también llegan por la vía plurinominal, son líderes políticos con una amplia trayectoria, también es una forma de pues empujar, digamos, un relevo generacional, es decir, sirven tanto para la pluralidad como para esta composición que viene desde los partidos para tener a estas figuras en el Congreso. Yo también creo que un problema de cómo se eligen a los plurinominales es que la ciudadanía los siente totalmente ajenos, que no tiene incidencia su voto porque no está diferenciado cuando vamos y votamos por la diputación de nuestro distrito, pues las listas ya están dadas y son listas de prelación en las que no tenemos ninguna incidencia. Y eso no ha ocurrido siempre así, porque también antes de una reforma en los años 90 sí se votaban por los plurinominales, es decir, se diferenciaba el voto que iba para representación plurinominal, y entonces de esta forma pues también la ciudadanía tenía un peso, digamos, o una toma de decisión en esa composición. Yo creo que efectivamente no sabemos cómo va a venir la reforma, al menos ya se planteó esa idea en aras de la austeridad republicana, y cuando ya venga seguramente va a continuar todavía la discusión, tanto en el Congreso como a nivel de opinión pública. Y bueno, pues a mí me parece también que dentro de toda esta discusión, una cosa que yo noto muy positiva es que la ciudadanía pues se inserta, ¿no?, de forma orgánica en la discusión pública, porque afortunadamente tenemos cauces para poder hacerlo, y entonces de esta forma pues también incide de una forma en la que pues antes quizá no podíamos hacerlo, ¿no? Entonces yo me congratulo de que sean temas en los que se esté involucrando la población y la ciudadanía, y creo que nos viene una discusión tremenda que va a ser muy interesante. Para cerrar, mi querido Mario, mi querida Carla, mi querida Andrea, les voy a proponer algo para irnos con una sonrisa en el rostro, o a lo mejor muchas personas van hasta escupir la cena del coraje, no lo sé, pero ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer el quién es quién en las mentiras de la semana y va a presentar el galardón, bueno, no sé si van a ser medallas de oro o algún premio al mentiroso de oro. A ver, vamos pensando,
en estos últimos 7 días, ¿quién ha sido el mentiroso de la semana? Hoy Raimundo Rivapalacio dice que el gobierno está espiando periodistas. Se tiran al suelo como víctimas, como siempre. Ahí está Loret con sus investigaciones en Tinus. Está Ciro Gómez Leiva. Bueno, él sirve más de tapete porque no digamos que mintió, pero sí le deja decir a los personajes que van a su estudio cualquier barbaridad. Joaquín López Dori. A ver, pensemos por favor, y no es mala onda, simple y sencillamente es que la prensa se regule con la prensa en este hermoso y muy aplaudido segmento de los medios independientes. Andrea Chávez. Me la pones difícil porque de pronto ya hay una equivocación. Para mí, ninguno de estos podrían llamarse periodistas porque no ejercen la profesión tomando en cuenta siempre el derecho al acceso a la información que tienen las audiencias, no la objetividad porque eso no existe, el manto de objetividad, de neutralidad, los objetos no hablan, por favor, siempre hay una subjetividad desde quien lo enuncia, desde quien lo habla. Entonces yo creería que ninguno de estos son periodistas. Ahora, si me pones el mayor de los mentirosos, yo sí me voy con el tapete de Ciro en esta semana, porque lo que hizo con el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán me dejó con la boca abierta. Mira que yo prefiero evitarme corajes y jamás los veo a ninguno de todos estos a los que tú me dijiste. Pero, pecador por cómplice. No puede ser por cómplice, por tapete, por barco, por prestar un espacio así, por mentirle a las audiencias así, por pisarse en los cuerpos de las víctimas, por no molestarse con nuestro dolor, con nuestras historias. Lamentable, Ciro Gómez Leiva, porque ya es que López Dóriga ya no da. Yo siento que ya no alcanza a entender y no sé, yo no me atrevería a decir que es un tema de edad. Yo no sé qué clase de nervantes hasta, yo no lo entiendo, pero yo creo que quien sí lo hace de manera muy voluntaria, con plena conciencia de ser el peor de los tapetes de Ciro Gómez Leiva, y por eso yo lo elijo a él. Voy a incluir una sugerencia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, además del mentiroso de oro, ponga por ahí al cínico de plata, porque hay muchos cínicos como López Dóriga que se opone a la consulta popular hoy en su columna, pues con justa razón el cínico, porque recibió de Peña Nieto más de 250 millones de pesos en publicidad oficial. Carla Mote, ¿a quién? Yo voy a añadir a alguien más a tu lista, Vicente, porque también pues hemos visto esta insistencia de Penilei Ramírez hablando de la vacuna CanSino. Ya se demostró también que mintió en su columna porque no mencionó que la experta en farmacéutica, la que entrevistó, pues tiene también intereses en esa industria. Y entonces yo creo que esa es, en este contexto gravísimo, que se trate de demeritar a una vacuna y que eso pueda llevar a mucha gente a que decida no vacunarse. En el contexto actual yo creo que eso evidentemente los periodistas que mencionaste también se merecen este premio porque son evidentemente mentirosos contumaces, pero yo por la coyuntura creo que estas declaraciones son gravísimas porque sí tienen un efecto que incide directamente y puede hacerlo no solo en la vida de las personas, sino también en las que están a su alrededor. Y alimentar el discurso antivacunas sí me parece que es gravísimo y atenta contra la salud pública de nuestro país. Dice Penilei Ramírez, corresponsal de Univisión y columnista del periódico Reforma. Mario Campa, ¿tú a quién propones? Bueno, aprovechando que ya están por empezar las Olimpiadas y que se manejan podios ahí, voy a extenderlo a 3. Y en el tercer lugar voy a poner a los Chayoteros de Sonora, Vicente, que ya con el cambio de resultado y el próximo cambio de gobierno estatal, pues ahora resulta que están del lado de Alfonso Durazo. Todos son morenistas. Ya todos son morenistas y ya le bajaron a las críticas, pues bastante ácidas que hacían durante la campaña, ¿no? Entonces les doy el tercer lugar y el oro y la plata, el 1-2, se los doy a esos dos columnistas del Financiero, en particular de ese medio,
porque por un lado Riva Palacio, por cierto, también en su momento en nado sincronizado, a propósito también de las Olimpiadas, con el reportaje aquel de Carlos Loret de Mola, que lo sacaron a la misma hora, pues en algo que se antoja que haya habido pues bastante de por medio. Es el segundo lugar, y en primer lugar a Darío Celis, que Vicente cada 15 días, no sé cada cuánto, está diciendo que hay cambios en el gobierno a nivel federal, y pues como las manecillas del reloj, pues cada 2 veces al día pues le atina aunque esté parado, ¿no? Y en este caso pues ha anunciado no sé cuántos cambios en el gabinete, y que han resultado pues totalmente falsos, ¿no? Entonces yo le daría al Financiero el 1-2 en esta clasificación. Bueno, pues ahí están las opiniones de Mario Campa, de Carla Mote y de Andrea Chávez. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te vea y te escuchen sin censura, en los espacios de Sin Censura que conduces los domingos de 4 a 5 de la tarde, mi querido Mario Campa, y obviamente a través de tus redes sociales? Sí, por supuesto, los invito este domingo de 4 a 5 en Sin Censura Presenta, y a mi cuenta de Twitter, @Mario_Campa. Un gusto estar, por supuesto, como siempre. Bueno, es la primera vez que estoy con Andrea, pero saludarla, y con Carla creo que es la segunda, también saludarla. Muy bien, gracias, mi querido Mario Campa. Carla Mote, ¿en dónde te buscan, en dónde te leen, en dónde te apoyan? Pues les invito a leerme en Twitter como @CarlaMote, Carla con K, Mote con doble T. También escribo quincenalmente en El Soberano, y les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Y bueno, se va a enojar como la voy a despedir. Mi diputada, ¿en dónde la encuentran a usted? No, hombre. Ándale, que me va a cachar el INE y me va a impugnar, me le ando escondiendo, ando nadando de muertita. Por favor, síganme en mis redes sociales, Andrea Chávez Tre, como Treviño, en todos lados, Twitter, Instagram y Facebook. Ayer inicié con mi primer en vivo me estrené, y entonces así le voy a estar haciendo de manera periódica. Y el día de hoy avisarte, Vicente, que más nochecita va a haber por ahí un en vivo en YouTube del compañero Abraham Mendieta. Ojalá también puedan seguirlo. Claro que sí, lo buscamos como Abraham Mendieta, ¿sí, no? Abraham Mendieta, me parece que con doble M. Repitan la M y ahí lo van a encontrar. Órale. Pues mi querida Andrea, te mando un abrazo. Carla, muchas gracias por acompañarnos. Mario Campa, como siempre, es un placer y nos vemos pronto. Que descansen. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego.